Hola a todos, muy buenos días, les habla José Luis Cárpatos, bienvenidos a este pequeño vídeo de reflexión de los domingos. La gran reflexión de este domingo es qué va a pasar la semana que viene con esos aranceles que va a comunicar el presidente de Estados Unidos y con el dato de empleo y con los ISMs que tenemos también. Una semana de infarto y si usted se ve poco amante de las emociones fuertes, pues incluso puede ser una semana para que lo deje estar y ya cuando se calmen las cosas a la siguiente volver a ver cómo está el mercado. Está muy difícil. Fíjense, esto está en el paper que ha publicado esta semana mi compañero de redacción JJ Montoya sobre aspectos cuantitativos. Fíjense la tensión que hay para esta semana, ¿no? Como podemos ver, tenemos una... esto se calcula con el spread entre la volatilidad del SP500 a una semana menos la de 3 meses. Es muy exagerado la tensión que hay. Y como se ve, no estamos muy lejos de la tensión que se llegó a alcanzar pues en las elecciones de Estados Unidos o en el gran pico de volatilidad del 5 de agosto. Estamos con una tensión máxima muy fuerte, no la menospreciemos. Además, ojo a lo que pone el Washington Post en su edición de hoy. La he traducido con el traductor del Google. Fíjense este titular, esto es la portada de hoy. Fíjense este titular que pone no muy abajo. Ojo con esto. Ha asustado bastante a los operadores durante el fin de semana. Ya lo he visto en algunos papers. Trump presiona a sus asesores para que aumenten los aranceles a medida que se acerca la fecha límite clave. Sus recientes propuestas han provocado una caída en el mercado bursátil y, según los economistas, han aumentado los riesgos de una recesión de Estados Unidos. Pero Trump sigue reflexionando con sus asesores sobre la posibilidad de intensificar las medidas comerciales, es decir, esta filtración que llega al Washington Post, lo que nos diría es que Trump no está tan moderado como él mismo dijo hace apenas unos días respecto a este tema de los aranceles. En fin, un auténtico lío y declaraciones contradictorias. No me extraña nada que la tensión esté en todo lo alto de cara a lo que pueda pasar el miércoles. Se moja. Goldman se moja y gente bastante fuerte dentro del banco, como veo por aquí a David Costin, que es su jefe de estrategia, veo a Jenny Ma, Daniel Chávez, gente bastante fuerte se moja y dice que cuidado, que el presidente Trump podría provocar una sorpresa negativa en este día. No es que lo den como un hecho cierto, pero sí advierten que es algo que puede pasar perfectamente. Y es más, llegan a pronosticar que el SP500 no subirá nada en los próximos 3 meses. Eso sí, subirá un 11% hacia finales de año. Eso sí, si recuerdan, coincide con nuestro escenario base, que era subida hasta la media de 200, caída hacia algún punto 5.300, quizá menos, para una parte final del año con fuertes subidas. Esto reforzaría un poco esta teoría que estamos siguiendo y que podría ser bastante aprovechable tanto en las caídas como en las subidas. Hay una cosa que les inquieta y es que ellos calculan un sentimiento de mercado, de confianza del mercado, bastante complejo, con una serie de modelos econométricos. Y como vemos, aunque el sentimiento de mercado es tremendamente negativo, no ha llegado aún a los niveles de negatividad que suele alcanzar su propio indicador cuando el mercado está en zona de suelos, como por ejemplo pues la de marzo del 2009 o la de marzo del 2020. Aquí sí que está un poco cerca, pero aún no ha llegado. Los suelos del 2022. Es decir, que según Goldman aún faltaría más dolor en el mercado para provocar un cambio, siempre hablando de un cambio no a corto plazo, sino de un cambio de estructura a medio-largo plazo. Le faltaría más dolor. Como vemos, el dolor ha durado demasiado poco. Si vemos los grupos aquí de flechas, o de histograma, perdón, donde se mueve el sentimiento negativo, es demasiado reciente y aún no ha llegado lo bastante abajo. Consideran que el mercado descuenta 9 puntos porcentuales de subida en los aranceles, pero que ellos ven peligro, a ver, de que sea más.
el mercado estaría descontando. En la guerra comercial de China subieron un 3%. Como vemos, estamos en una guerra comercial muchísimo peor. El mercado descuenta 9 puntos de subida. Goldman cree que el escenario base debería ser de 13 puntos, es decir, bastante peor que lo que espera el mercado. Y ve un posible escenario de riesgo que podría ser del doble de lo que espera el mercado, 18%. El escenario base, repito, que es 13, es decir, 4 puntos más de los que espera el mercado. Para que nos hagamos una idea, con los aranceles que hay actualmente, tras todo esto de la guerra comercial con China y demás, Estados Unidos estaría recaudando unos 80 y tantos mil millones de dólares al año con ellos, y con la idea que parece que lleva la administración Trump, sería aumentar esos ingresos a 300.000 millones de dólares al menos, para que pudieran servir para bajar impuestos, que es otro de los aspectos clave de su programa electoral. Pero como vemos, aquí hay muchos peligros, muchos. Y claro, todas estas perspectivas pues están poniendo al mercado muy nervioso. Y es que fíjense, la media de 5 días de incertidumbre económica, de incertidumbre sobre política económica, está en niveles tremendos. Solo se han visto cosas iguales pues en el 2000 y cuando el COVID. Ni siquiera en la gran crisis financiera del 2008 se vieron niveles tan altos de incertidumbre de política económica. No sé hasta qué punto la administración no debería ser consciente de que llevar esta incertidumbre tan alta bueno no es, aunque tengan los objetivos que tengan, eso da igual, pero hay que intentar hacerlos con una incertidumbre menor y que la gente sepa qué es lo que puede esperarse, ¿no? Makeligo de Nomura dice que ojo porque el VVIX, es decir, la volatilidad del VIX ha pasado el nivel clave, que es el nivel 100. Ya por encima de estos niveles empieza a ponerse la cosa fea con la volatilidad. Otra cosa que no es nada buena es, observen, este es un indicador de amplitud muy sencillo, pero muy efectivo. Las cosas sencillas también funcionan muy bien. Esto es comparar simplemente el SP500 con los valores del SP500 que se mueven por encima de la media de 200. Como vemos, cuando llegaban las correcciones del año 2024, que también llegaron a tener cierta profundidad, siempre que se producían había un gran número de valores por encima de la media de 200 que nos mostraba que esas bajadas venían sin amplitud y que no eran peligrosas. Pero ahora, en cambio, el número de valores que está por encima de la media de 200 es muy bajo. Y sobre todo observen la gran divergencia bajista muy fuerte que tuvimos aquí cuando tocamos máximos históricos a principios del 2025, como el número de valores que estaban por encima de la media de 200 era muy, muy bajo, comparado con lo que es normal cuando se tocan máximos históricos, que es moverse por esta zona de como por aquí arriba. Por lo tanto, estamos confirmando una divergencia y muy buena pinta no tiene. Para que puedan centrarse un poco en lo que se espera y lo que no se espera, Deutsche Bahn ha publicado una especie de escala aquí con los aranceles universales que está esperando el mercado, ¿no? El promedio, como ya ha dicho muy bien Goldman, pues está como por aquí, entre el 6 y el 9%. Eso es lo que se espera a la gente. Por lo tanto, si Goldman acertara y su escenario base fuera del 13, eso es muy poco esperado, no lo ha descontado el mercado y el mercado podría sufrir mucho. Todo lo que sean que el arancel promedio universal pues se mueva por debajo de un 6% de incremento, pues sería muy favorablemente acogido por el mercado. Creo que esta tablita nos puede servir un poco para ver lo que se espera, lo que no se espera y dónde se pueden producir los grandes bandazos abajo o arriba. Y para terminar, comentar así un poco por encima un interesantísimo estudio que ha publicado en su Twitter la firma de investigación Bravos en los Estados Unidos. Un estudio interesantísimo en el cual nos muestra que podríamos estar ante la cuarta señal de una caída muy dura, es decir, la cuarta tendencia bajista. Ya la tuvimos en el 2019, luego tuvimos... 2018, perdón, esto es el 2018 con la guerra comercial anterior, la tuvimos en el COVID, la tuvimos en el 2022, esas tres han sido las tendencias bajistas. ¿Cómo se vieron que las tendencias bajistas estaban iniciándose y por qué están activando la posible señal ahora no confirmada?
Pues porque, como ven, ellos se limitan a poner algo tan sencillo como las medias simples de 50, de 100, de 150 y de 200. Y si se van por debajo y no se recuperan rápidamente, pues se monta el cirio. Y ahora mismo es como estamos. Pero aún no sabemos si se va a remontar rápidamente, ¿no? También, pues por ejemplo aquí, 2023, se llegó a estar por debajo de todas las medias, pero muy rápidamente se volvió a meter por encima. Aquí igual y aquí igual. Entonces, este tipo de cosas lo que no tienen es tiempo. Es decir, o se mete rápidamente en los próximos días por encima de las medias, tiene que meterse por encima de todas, de 50, de 100 y de... Perdón, de 100, de 150 y de 200, que es como lo calculan. Tiene que meterse por encima de todas para que la señal se desactive, ¿no? Entonces, no hay mucho tiempo. Esto lo debemos reflexionar. Si las bajadas continúan y ya se va alejando de ahí, cuidado, porque nos podríamos estar metiendo en otro 2022, en otro cuarto trimestre del 2018. No creo que en el COVID, eso ya fue demasiado, pero sí en tendencias bajistas. Hasta ahora lo que hemos visto es que el problema es que llevamos 2 años solo viendo rebotes y claro, al final siempre acababa subiendo y así pues es fácil. Pero ¿y si nos metemos aquí? O si nos metemos aquí, esto ya no va a ser tan fácil. Bueno, pues Bravos además ha detectado otra cosa, que cuando se producen estas señales hay un factor absolutamente clave. En todos los casos en los que se perdió y se recuperó muy rápidamente, el sector de constructoras de viviendas en Estados Unidos estaba sobreponderando al SP500. Y en todos los casos en los que se perdió, no se recuperó y se entró en un fuerte declive bajista, el sector de constructoras de viviendas en Estados Unidos lo estaba pasando muy mal. Y estaba infraponderado respecto al SP500 normal. Esto ellos dicen que tiene su lógica, y me parece que sí, porque el sector de construcción de viviendas es extremadamente sensible al ciclo económico y si va mal, si va peor que el SP500 es porque las cosas están mal en la economía de verdad. Entonces pone como ejemplo, pues a primeros de 2023 hay un rebasamiento que dura muy pocos días, pero fíjense, el SP500 sería la línea esta como rosa pálida, pero el sector de construcción de viviendas estaba mucho mejor que el SP500, que sería esta parte azul, ¿no? Y luego, tras el rebote, el sector de construcción de viviendas se aleja y crece muy rápidamente respecto al otro y nos dice que no hay peligro. En cambio, si nos vamos al 2022, como podemos ver, intenta varios rebotes, llega a estar muy ligeramente por encima de todas las medias, pero no llega a confirmar. O sea, esto tampoco puede hacerse con una precisión de metrónomo, ¿no? Hay que darle un poco de margen y un poco de confirmación. No llega a cuajar esto, pero sobre todo la clave estaba en que el sector de construcción de viviendas, mientras intentaba los rebotes, estaba yéndose al garete, literalmente. Estaba muchísimo peor que el SP500, bajando muchísimo más y mucho más deprisa. Por lo tanto, fíjense aquí como los rebotes, el sector de construcción de viviendas, mira, o aquí, estaba yéndose a freír espárragos. Por lo tanto, nos estaba advirtiendo de que eso no era fiable. Es una investigación muy buena. Han investigado todos los ciclos de las últimas décadas, ¿no? Este fenómeno y, por lo tanto, nos insisten desde Bravos en que hay que fijarse en las medias, pero además en este factor que confirma o no confirma. Y ahora mismo, ¿confirma o no confirma? Pues no tengo muy buenas noticias, porque fíjense que el sector de construcción de viviendas está en una tendencia totalmente bajista y está bajando más que el SP500, porque en lo que va de año lleva una caída del 8,44%. Eso sí, en los últimos días, donde las caídas del SP500 han acelerado mucho, pues no ha bajado aparentemente tanto. Pero eso es una ilusión óptica, porque el gráfico está bastante peor, si se fijan, lleva una caída del 4% en los 2 últimos días y el viernes se dio una caidita del 2,59%. Por lo tanto, si se sigue cumpliendo esa interesante pauta que ha encontrado Bravos, no estaríamos en una situación favorable, salvo que en pocos días, tras todos los acontecimientos que tienen que pasar la semana que viene, por ejemplo, pues el SP500 volviera a meterse por encima de todas las medias,
100, 150, 200 y el sector de viviendas se recuperara más que el SP500. Para que no todo sea negativo, nos despedimos con una cosa positiva. La corrección de los 7 magníficos empieza a limpiarlo bastante. Observen una cosa muy importante. El PER de los 7 magníficos ha bajado de cerca de 40 como estaba antes a 27. Está mucho más moderado, pero lo que más me importa es, fíjense, en la línea como azul oscura o más o menos, cómo la diferencia entre los 7 magníficos, ¿no? Y en cuanto a PER y los 493 valores restantes, o sea, esto es la diferencia entre la valoración de los 7 magníficos comparada con la valoración de los 493 valores restantes. Como podemos ver, se ha ido al nivel más bajo esta valoración de los 7 magníficos comparada con la valoración de los otros 493, al nivel más bajo desde el 2018. Es decir, que se está limpiando a base de bien y se está desinflando bastante pues toda esa burbuja de valoraciones que había en este campo. Pues nada más, muchísimas gracias por su atención, denle al like si les ha gustado el vídeo, que nos ayuda mucho a posicionarnos, no se cansen nunca de darle al like y les espero a todos los amables escuchantes, a los que agradezco mucho que estén ahí, pues mañana con los vídeos de diario. Muchísimas gracias a todos y les envío saludos desde una soleada mañana en Suiza. Gracias.